Ministro, hace unos días un empresario muy importante de la Argentina, me estoy refiriendo a Pagani, dijo: estas tasas nos están matando. La pregunta que yo le hago es, esta dinámica que hay de subir tasas para contener dólar, ¿cuánto tiempo se puede mantener sin afectar al aparato productivo argentino? No, claramente pensar que podamos tener estas tasas por largo plazo afecta básicamente al sistema productivo argentino. Lo dije el año pasado cuando estuve en la UIA en varias veces a las oportunidades. Tenemos que pensar que estamos tratando de estabilizar una macro que venía de décadas desde el punto de vista de inestabilidad. Estas cuestiones lamentablemente se ven inclusive mucho más afectadas en un año que es particular porque es un año político con mucha también incertidumbre. Fíjese que para el mes de enero había empezado, entre el mes de enero y febrero, ya los resultados que estaba dando el sistema habían empezado una baja de la tasa de interés que permitía empezar un desahogo desde el punto de vista del mercado. Lamentablemente la incertidumbre política también juega y de alguna manera impacta. Nosotros estamos pensando que esta tasa de interés sea una tasa que puede ser permanente en el tiempo, es una tasa, insisto, de compromiso que tiene que servir hasta que estabilicemos la macroeconomía. Y eso, de alguna manera, tenemos que verlo en los resultados que iremos alcanzando en los próximos meses. Claramente también el clima político juega. Si no tuviéramos, a lo mejor, no estuviéramos en un año político, quizás la tasa de interés o la volatilidad dentro del sistema podría ser mucho menor. Pregunta, ¿se pueden hacer o no se pueden hacer las reformas estructurales que usted ha mencionado? Porque este gobierno ya entra en su cuarto año y muchas de ellas no han sido concretadas. Si uno pone en perspectiva la dimensión de la tarea que tenemos, ¿no? Si uno quiere pensar, hay grandes 4 reformas que uno siempre mira con respecto a cómo tiene que darle consistencia a la economía. Hay una gran reforma que es la reforma fiscal. En eso se ha avanzado con una reforma que se aprobó el año pasado. Para muchos quizás es insuficiente, pero es una reforma que vamos a ver con el correr de los tiempos y ya el año que viene va a tener mucho más impacto en materia de lo que es ingresos brutos. Quizás se demoró un poco este año por la crisis. Está la reforma previsional, se trabajó el año pasado. Argentina tiene una gran virtud que no tienen muchos países, que es un país todavía que tiene bono demográfico positivo. Lamentablemente no podemos a veces sacarle tanto y tenemos esa ventana hasta el año 2035-2040. Quizás todavía no podemos sacar mucho la potencia que tiene ese bono demográfico por 2 grandes cuestiones. Uno es el desempleo informal y otro es la baja participación de la mujer en la oferta laboral. Bueno, acá se dan cuenta, ¿no?, que hay una baja participación de la mujer por lo que es la composición de las mesas. Pero claramente es lo que tenemos que tratar de hacer como para poder aprovecharlo. Ahora, cuando uno mira lo que es nuestro sistema previsional, es un sistema previsional que tiene el peso como si fuéramos una economía madura. En la reforma que hicimos el año pasado, solo cambiando el coeficiente de actualización, lo que logramos hacer es estabilizar el crecimiento de ese sistema, pero claramente es uno de los canales que todo el mundo hoy está debatiendo su sistema previsional. Y las otras 2 grandes reformas, yo les decía, es integración al mundo y laboral. Cuando uno mira la magnitud del camino que hay que recorrer, también tiene que mirar lo que es este gobierno. Por primera vez en 70 años tenemos un gobierno 100 años no peronista, no radical, que va a terminar el mandato y que no tiene mayorías en ninguna de las 2 cámaras. Todas estas cuestiones tienen que basarse en una negociación y tienen que basarse en el marco de acuerdo. Hemos logrado avanzar en muchos temas, se han votado muchísimas leyes estos 3 años y seguiremos avanzando. Tenemos que darlo en un marco de mayor diálogo, en un marco de mayor conversación y logrando acuerdos. Cuando uno juega al ajedrez dicen que las negras también juegan, ¿no? También mueven. Entonces, cada una de estas reformas quizás hay un ideal que cada uno tiene con respecto a lo que es la reforma ideal, pero claramente la construcción de cambios estructurales tan importantes se van haciendo de a pasos y se van haciendo a partir de las reformas posibles. Ministro, ¿cómo imagina usted este año desde el punto de vista de las negociaciones salariales? Ustedes saben que hay gremios que han pedido hasta el 40% con ajuste trimestral y además, como usted ha señalado, uno no puede dejar de lado que es un año
electoral, un año político, y algunos de esos gremios con los cuales el gobierno ha tenido una relativa buena relación, hoy están apoyando a Roberto Labaña. Yo diría así, si uno mira desde el punto de vista, primero hay que tener en cuenta que este año no tenemos un programa de metas de inflación, por lo tanto no hay ninguna indicación por parte de lo que podría hacer el gobierno o el ministerio en materia de un número, así que ahí hay plena libertad en términos de negociación. Segundo, no veo una negociación, a pesar de ser un año electoral, no veo una negociación desde el punto de vista conflictiva, por lo menos en las charlas que hemos mantenido con los sindicatos y en las charlas que mantenemos permanentemente con los gerentes de recursos humanos de las empresas, no vemos un nivel de conflictividad. Claramente siempre hay gremios que de alguna manera pueden ser un poco más conflictivos, pero creo que también me parece que hay una percepción por parte de los trabajadores y los mismos sindicatos de que estamos en la economía, saliendo de una crisis importante, los temas de empleo, los temas de actividad, no solo de salarios, van a ser una variable que se va a tomar en cuenta a la hora de la negociación. Así que diría, yo no veo, por un lado, negociaciones muy conflictivas, insisto, siempre puede haber algo en el medio. Creo que las negociaciones van a cerrar. No soy partidario, no veo un clima de inestabilidad tan alta como para pensar en negociaciones trimestrales. Yo creo que se puede cerrar tranquilamente una negociación anual con una revisión semestral donde permita darle la seguridad al trabajador de que no va a quedar corto en su negociación y también de alguna manera generar un marco mucho más estable desde el punto de vista de la macro. Así que no estoy viendo si querés, no estamos viendo que pueda haber una conflictividad muy grande en el proceso. Recién empieza el proceso en el mes yo diría que el gran periodo paritario es entre el mes de marzo y junio. Ya hay varios gremios que han pedido la apertura, estamos acompañándolos, llevando las negociaciones, pero no veo un año difícil y no creo que el tema político juegue a la hora de discutir la negociación colectiva. Alguno podrá, si querés, poder usarlo, pero la verdad que en general los gremios son responsables de que tienen que proteger el salario de los trabajadores, de los empresarios. Ahí no se juega política, se juega el bienestar de cada uno de los trabajadores, así que no creo que lo político incida en la negociación. Después, te insisto, siempre puede haber alguno que puede jugar ese juego, pero te diría que en general veo bastante responsabilidad, tanto del sector de las cámaras, que son los paritarios, como de los sindicatos, bastante responsabilidad a la hora de negociar. Ministro, ¿por qué seguimos perdiendo la batalla contra la inflación? Es que, primero, la batalla contra la inflación es una batalla que, por la memoria colectiva, si uno, no demos cifras porque todo el mundo conoce, pero si uno saca el promedio de los últimos 50 años y le quita los picos hiperinflacionarios, el promedio nos debe dar entre 60 y 70% de inflación mensual. Entonces, una economía anual. Una economía que ha sido cerrada, que ha tenido desequilibrios permanentes en su sistema fiscal y monetario, que le ha sacado 13 ceros a la moneda en los últimos 30 años, con lo cual no tenemos moneda, claramente ha generado un proceso de inflación y de cultura inflacionaria muy fuerte. Cuando uno mira, nosotros... ¿El gobierno no ha subestimado el problema? Puede ser, el mismo presidente lo ha dicho, que ha sido quizás muy optimista en un principio, pensando que se podía trabajar o se podía dar esa batalla mucho más rápido de lo que estamos observando. Por un lado, creo que hemos actuado sobre uno de los principales focos de desequilibrio, que tiene que ver con eliminar el déficit fiscal y eliminar la emisión que financia ese déficit fiscal. Tener estabilidad fiscal o tener consistencia fiscal y consistencia monetaria, no tener un banco central que esté financiando el fisco, es, te diría, gran parte de la solución del problema. Pero también tenemos que trabajar sobre la competencia en los mercados. Si uno mira lo que han hecho los países, y cuando digo mira los países que han combatido la inflación, miremos los países vecinos nuestros, miremos Chile, miremos el Perú, miremos Brasil, miremos el mismo Bolivia. Lo que han logrado es consistencia en sus políticas fiscales y monetarias y competencia en sus mercados. Mercados que tengan protección para el consumidor, mercados que tengan transparencia, que podamos actuar en momentos que hay abuso. Acá en general siempre se pensó que la inflación era un problema solo de los empresarios y que había que combatirla con la Secretaría de Comercio. No haces nada, que están aumentando los precios, llamá y decí que los bajen. ¿Con qué instrumento? El teléfono.
la coerción. Digo, claramente la coerción, la discrecionalidad, no ha servido de nada. Entonces, lo que tenemos que pensar es que para bajar la inflación necesitamos consistencia macroeconómica, fiscal y monetaria y mercados que den competencia. Insisto, economía cerrada, con mucho de alguna manera corporativismo en términos de los mercados, con mucha discrecionalidad, generó también una cultura inflacionaria. Digo, toda la mayoría de los contratos, a pesar de, entre comillas, que está prohibido por ley de convertibilidad, tienen pseudo cláusulas de indexación. Entonces, estamos eliminando la causa principal y ahora lo que estamos viendo es reacomodamiento en los mercados que nos va a llevar esta batalla los próximos años para lograr tener una inflación baja de un dígito y que sea consistente en el tiempo. Ahora, esto es un trabajo, te diría, de todos los días, ¿no? Es un trabajo no solo de mantener la disciplina y que tiene que comprometerse, no solo un gobierno, tiene que comprometerse a la clase política. Digo, todos los partidos tienen que comprometerse a mantener la consistencia fiscal y monetaria y tenemos que trabajar todos los días sobre los mercados y eso vamos a darle más competencia, más transparencia y vamos a poder romper esta inflación inercial que venimos arrastrando hace tiempo. Pero para hacer eso, para que haya un acuerdo político, se necesitan consensos. Y me da la sensación que en este tiempo electoral y por el pasado nos condena, nos cuesta mucho esos consensos. Siempre ¿Hay decisión del gobierno incluso de hacer esos consensos? Nosotros trabajamos todos los días, todos los ministros y el presidente, en base a consensos. Insisto, somos un partido sin mayorías en ninguna de las dos cámaras y hemos votado en los últimos 3 años más de 100 leyes. Quizás hay leyes que no pudimos avanzar, lamentablemente leyes como en su momento era la Agencia de Evaluación de Tecnologías Médicas o blanqueo quedaron paradas, no pudimos votar alguna otra ley importante, pero hemos logrado consensos. El diálogo desde nuestra cartera es permanente con los sectores empresariales y con los sectores sindicales. Claramente no vamos a tener un consenso global. Con José nos sentamos, discutimos, él tiene una mirada, nosotros tenemos otra. Ahora, tenemos un gran camino en el cual caminamos juntos. Piensen esto, si nosotros no tuviéramos diálogo, ¿cómo construimos política pública? La política pública no se hace desde el sector público. La política pública se diseña junto con el sector privado. Entonces, hay conversaciones. Vamos a tener un 60% de temas que nos podemos poner de acuerdo y un 40% en los cuales hay un 20% que nunca estaremos de acuerdo y un 20% en los cuales tendremos que buscar los canales de conciliación o de mejora. Entonces, nuestro gobierno es un gobierno de diálogo y de construcción de consensos cotidianos. Lo hacemos todos los días con el sector empresarial, lo hacemos con los actores sociales. El trabajo que hace la ministra Carolina Steinle es fenomenal en términos de cómo ha mejorado. Lo hacemos desde el punto de vista del sector empresarial y lo hacemos desde el punto de vista del sector político. Votamos un presupuesto 2019 con el consenso de todas las provincias donde por primera vez fuimos al equilibrio primario. Entonces, claramente no nos pueden decir que no somos un gobierno de diálogo y de consensos. Ministro, llamó la atención una declaración del Fondo Monetario Internacional donde dice que la Argentina requiere más ajuste, bajar más el gasto público. Yo le hago esta pregunta porque si uno compara en materia de puestos de trabajo, los que han perdido puestos de trabajo es el sector privado, más de 200.000, y en cambio el empleo público casi no ha disminuido. Cuando se habla de la palabra ajuste, ¿a qué se refiere concretamente el fondo y qué interpretan ustedes? No, pongámoslo en perspectiva. Claramente Argentina ha generado en los últimos 20 años un sector público mucho más asociado al precio de los supercommodities que lo que es ahora. Digo, si uno mira lo que pasó en los últimos años, cuando fue el superciclo de los commodities, todos los países ahorraron esa diferencia y mantuvieron su espacio público en el mismo tamaño en términos de provisión de servicios. Argentina creció y sobredimensionó su sector. Hoy, para el nivel de precios internacionales, nivel de exportación, tenemos un sector público que es, si querés, muy grande y muy pesado. Y en general, cuando miramos en el tema de empleo público, en el tema del público hemos crecido más, creo que de 1 millón y pico de trabajadores. Debe haber 2.700.000 trabajadores públicos, en los cuales la gran proporción está en las provincias, no en la nación. Si uno mira del 2016 hasta ahora, el gobierno nacional
cayó la plantilla de empleados públicos y es negativa en términos de crecimiento. Esto lo logramos porque, por un lado, tuvimos un programa de diseño de planta óptima en cada uno de los ministerios, hubo todo un tema de organización de contratos y todo lo que eran las vacantes se congelaron, con lo cual, puesto que una persona se jubilaba o se retiraba, no se cubría, y trabajamos con toda la readecuación de nuestra planta. En las provincias no se ha logrado eso. Las provincias, lo máximo que pasó, y en los municipios, es que se desaceleró la tasa de expansión de empleo y básicamente no ha caído. Entonces creo que tenemos por delante, si querés, también un gran desafío. Estas cosas a lo mejor a veces crecen rápido, pero después readecuarlas tarda mucho. Primero lo que tenemos que ver es que hoy tenemos provincias que son superavitarias con respecto a hace 3-4 años atrás. Hoy, de 24 provincias, hay 20 que son superavitarias y solo 4 deficitarias. Por lo tanto, tienen capacidad para poder hacer programas de mejoras del sector productivo, de infraestructura, que permitan generar empleo privado. Por otro lado, en muchas provincias el empleo público funcionó como una especie de desempleo encubierto, ¿no? No había generación de trabajo, no había generación de actividad económica, y el empleo público era la forma que tenían de cubrirlo. Hoy, cada vez más, con las mejoras que se están haciendo en infraestructura, en temas de conectividad, tanto aérea como digital, por ejemplo en el caso del turismo, las provincias empiezan todas a empezar a generar actividades productivas que van a poder, entre comillas, generar mayor volumen de empleo y van a permitir en un mediano plazo a las provincias poder relocalizar recursos de empleo público al sector privado. Pero creo que el gran desafío por delante en materia de empleo público está mucho más en las provincias que en la nación. Acá hay una pregunta que dice... Es más que piripipí, sí. Perdón, es más que piripipí, es así. Es muy fácil decirlo desde una mesa y verlo desde una planilla de Excel, pero esto es una gestión que se tiene que hacer todos los días y hay que tener el objetivo hacia dónde hay que ir, así que es mucho más que piripipí. Ministro, acá preguntan si no son absurdas y contradictorias las retenciones sobre exportaciones tecnológicas e industriales. No, la retención es un muy mal impuesto. Claramente es un impuesto contradictorio cuando nosotros queremos tener una salida exportadora. Pero también teníamos en claro que las dificultades que teníamos que enfrentar y la necesidad de estabilizar la economía de alguna manera nos forzó, por la falta de acompañamiento que tuvimos de toda la clase política para poder acompañarnos en una reducción del gasto mucho más profundo, nos llevó a que tuviéramos que poner este impuesto de manera temporal hasta el año 2020. Si ustedes miran, estamos haciendo en democracia uno de los mayores ajustes fiscales más fuertes de la Argentina. Estamos bajando el déficit de 2,7 a 0 en un año. El 60% de ese esfuerzo ha sido en materia de rebaja de gasto fiscal, el 40% restante lamentablemente fue con el tema impositivo. Por eso estamos trabajando con todas las provincias y trabajando también con los distintos partidos para poder tener una agenda mucho más importante a partir del 2020, porque a partir del 2020 la retención se acaba y a partir de ahí vamos a tener que darle consistencia fiscal de mediano plazo. Ministro, me dejan tiempo para una sola pregunta. ¿Cómo ve la ampliación del acuerdo con México? Nosotros logramos ayer una negociación, por lo menos la primera parte importante. Nosotros con México teníamos 2 acuerdos firmados. Acuérdense que con México es la negociación que tenemos para agua con el Mercosur y después tenemos acuerdos individuales cada país. Teníamos un acuerdo que se negociaba por un lado, que era la automotriz, y un acuerdo que se negociaba por otro lado, que era alimentos. Donde éramos más competitivos vendíamos poco, que eran alimentos, y donde éramos menos competitivos, teníamos un déficit muy fuerte en materia de autos. Lo que hicimos esta vez es nos sentamos en el mes de enero, estuvimos con las nuevas autoridades mexicanas, dijimos que queríamos negociar los 2 acuerdos juntos. La idea es, México quería ir a libre comercio de autos, nosotros dijimos a 3 años con cuota, y podemos acelerar la llegada del libre comercio si tenemos libre comercio en alimentos. Así que cerramos 3 años de cuota con autos y empezamos la negociación del acuerdo de libre comercio en alimentos, que queremos tenerlo a la firma de los presidentes en el mes de noviembre, con lo cual esto de alguna manera nos va a permitir equilibrar. En autos seguramente vamos a tener siempre déficit porque México es muy competitivo, pero vamos a lograr por lo menos aumentar nuestro nivel de exportaciones y empezar a equilibrar la balanza a partir de lo que es la exportación de alimentos. Ministro Sica, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes.